noches a todos. Hoy en este segmento especial estaremos abordando sobre el tema de la desindividuación. Eso es así. Todos recordamos la serie de manifestaciones del verano del 2019, donde el pueblo de Puerto Rico se unió para exigir la renuncia de Ricardo Rosselló. La pregunta que nos haremos en la noche de hoy es la siguiente. ¿Cómo se dan las manifestaciones colectivas donde las personas que se encuentran sumergidas dentro de un grupo pueden perder el sentido de identidad personal? Para poder contestar esta pregunta, estamos acompañados de un grupo de psicólogos sociales expertos en la temática con fines de dar unas posibles explicaciones y diferentes perspectivas que abordan este fenómeno de la desindividuación. De modo introductorio les comparto que la desindividuación es un concepto en psicología social que generalmente se considera como la pérdida de autoconciencia en grupos. Esto depende de diversos factores, como el tamaño del grupo, el anonimato y lo interesante o emocionante que sean las actividades que se realizan. Gustave Le Bon, sociólogo francés, fue responsable de exponer la teoría tradicional. Su planteamiento básico era que los seres humanos desarrollan un colectivo comportamiento que jamás desarrollarían individualmente. En otras palabras, los grupos tienden a tener una influencia sobre los individuos en determinados momentos. Efectivamente, es bajo esta teoría que decimos la famosa frase de el yo se pierde en nosotros, debido a que según Le Bon, las masas de manera inconsciente contagian o cambian la manera de pensar y actuar del ser humano. En breve volveremos con la doctora Caitlin, que nos explicará los elementos del espacio, dinámica y contexto del comportamiento. Volvemos en una pausa. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Ahora estamos acompañados por la doctora Corretger, quien nos estará explicando los elementos del espacio, dinámica y contexto del comportamiento. Doctora, ¿qué aspectos cree que son importantes para poder entender el fenómeno psicosocial detrás de las manifestaciones? Buenas noches a todos. Creo que es importante discutir primero cómo nuestro entorno llega a influenciar nuestro comportamiento. Empezamos con el espacio comportamental, que es ese entorno que crea un enlace entre los efectos del ambiente físico y los patrones de comportamiento de las personas utilizando el entorno. Segundo, está lo que se llama lo que se conoce como behavior dynamics, que es un análisis sobre los patrones de conducta interna que provocan la conducta externa. Así que existe una relación dinámica entre el entorno y el comportamiento. Exactamente. Son mayormente situaciones las que hacen que cambien las claves de espacio comportamental. Es decir, que cuando la persona se encuentra en una situación que no conoce, que no tiene guía, que le indique cómo comportarse, se hace vulnerable y se deja llevar por las demandas del contexto. Doctora, ¿y a qué se refiere con el contexto? Pues el contexto comportamental normalmente tiene 11 atributos para considerarse de esa manera, que sería ocurrencia, duración, población, tiempo, patrón de acciones, mecanismo de conducta, riqueza, presión, bienestar y autonomía local. Hay que reconocer que la teoría general de desindividuación está centrada en la idea del situacionismo, que es la idea de que nuestro comportamiento está influenciado directamente por los estímulos presentes en nuestro alrededor. Entonces, ¿de qué manera crees que esto puede aplicarse a la protesta del verano del 2019? Pues la marcha que se dio en el Expreso Las Américas estaba compuesta de un colectivo que buscaba un mismo propósito, que era la renuncia de Ricardo Rosselló. La situación política presentada fue la que interfirió en el espacio, o sea, el Expreso, y también el ambiente, el cual era uno lleno de energía, molestia y resistencia. Las personas que se estaban manifestando por primera vez en la protesta no tenían experiencia previa ni conocimiento en cuanto a cómo comportarse, lo que causa que se desplace la dinámica comportamental y se deje llevar por el comportamiento del grupo. Se ve forzado a imitar a los demás ya que está afectado por su entorno. Y por último, si queremos entender mayormente las dinámicas de comportamiento, no podemos dejar de considerar lo individual, especialmente los aspectos morales y religiosos. Muchas gracias por su explicación, doctora. Ahora continuamos la discusión sobre el aspecto de la difusión de la responsabilidad con nuestras dos invitadas, Alondra Asensio y Ana María Rey. Volvemos en breve. De mucho más. Ahora continuamos la discusión sobre la difusión de responsabilidad con nuestras dos invitadas, Alondra Asensio y Ana María Rey. Saludos a todos los televidentes. Saludos.
Cuando hablamos de la desindividualización, es necesario hablar de la difusión de responsabilidad. Y dentro de estas protestas multitudinarias del verano 19, se puede ver reflejado desde ambos bandos estos conceptos. Y estos dos aspectos importantes, el anonimato y el tamaño del grupo, están bien representados. ¿Cómo entonces ustedes definirían la difusión de responsabilidad? La difusión de responsabilidad es básicamente un fenómeno que ocurre cuando los individuos son más probables de presentar conductas inhibidas o violentas porque no tienen que responder por sus actos. Mi compañera Ana María les va a hablar un poco más de cómo es que surge este concepto dentro de la psicología social. Bueno, es un poco lamentable cómo se comienza a hablar de la difusión de responsabilidad, y es que surge luego del asesinato de Kitty Genovese, que alrededor de 40 personas escucharon sus gritos mientras la apuñalaban, pero nadie le ofreció ayuda. Según los investigadores Latané y Darley, la falta de ayuda se le atribuyó a la difusión de responsabilidad, el hecho de que había tantas personas que podían ayudarla, que cada persona sintió una menor responsabilidad personal. Muy lamentable saber cómo surge. Ahora, ¿cómo el anonimato y el tamaño del grupo influyen en la difusión de responsabilidad, especialmente conectándolo con lo que sucedió el verano de 2019? Si vemos los dos bandos de las protestas, los policías y los manifestantes, se puede observar el anonimato en estos grupos. Se puede ver en los uniformes de la policía y en los cascos protectores que llevan puestos, lo que le quita la visibilidad a sus rostros y de una vez la individualidad. Se le está imponiendo, en este caso, una personalidad colectiva. Y en el lado de los manifestantes, pues podemos observar que la mayoría llevan ropa negra y unas capuchas que son utilizadas para cubrir su cara. Esto también se utiliza como método de no ser identificados por las autoridades. En estas luchas se ha visto presentada la brutalidad policíaca, sobre todo por las noches, lo cual afirma aún más que el uniforme y el anonimato contribuyen a la agresividad. Otro ejemplo, el cual se puede ver representado en el grupo Ku Klux Klan. Según Diner, cubrir la cara con una capucha produce diferencias sustanciales en el castigo aplicado a las víctimas. Esta vestimenta promueve un comportamiento de odio y agresividad. Entonces, si le quitas la individualidad en apariencia, le estás quitando la autorregulación, que es básicamente la manera que como personas internalizamos las normas y distinguimos qué conductas son socialmente aceptadas y qué no. Entonces, la autorregulación se convierte en una regulación colectiva. Si el grupo considera esa acción positiva o aceptable, entonces se realiza. Quiero añadir que la policía, antes de llegar a una protesta, ya viene desindividualizada, ya que desde antes portan su uniforme. Además del hecho de que al ponerse el uniforme no se ven como individuos, sino como grupo. Y esto sucede a diario con la policía. Mientras que se podría decir que el protestante se desindividualiza en la protesta. Por esto también, mientras más grandes sean los grupos, menos responsabilidad individual se adjudica. Las conductas que se presentan en manifestaciones como las del verano pasado no son de individuos, sino que es en representación de un colectivo. Muchas gracias por traernos esta información tan interesante. Muchas gracias por este espacio. Ha sido un placer compartir con ustedes. Buenas noches. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, estaremos compartiendo con otro psicólogo social. Y regresamos luego de una pequeña pausa comercial. Ahora nos encontramos con otro psicólogo social. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo puede interpretar desde su disciplina algunos de los eventos que ocurrieron en el verano del 2019? Buenas noches. Pues mira, este fenómeno sociopolítico se puede interpretar desde diferentes teorías y perspectivas dentro de la psicología social. Sin embargo, hay una teoría muy representativa de Turner y Gillian. ¿Cuál es esta teoría que usted menciona y cómo podemos verla en el contexto del verano del 2019? Pues mira, esta es la teoría de la norma emergente. Parte de la premisa de que los movimientos sociales son un tipo de acción peculiar colectiva que contrasta con el comportamiento organizativo e institucional. Esta colectividad que mencionan deben operar con cierta continuidad para así poder promover y resistir a un cambio en la sociedad. Precisamente eso fue lo que observamos en el verano del 2019,
en donde el colectivo social se convirtió en un movimiento social con unos planteamientos, unos argumentos y reclamos generales a los cuales le dieron continuidad hasta así lograr uno de los mayores reclamos, que era la renuncia de aquel entonces gobernador Ricardo Rosselló. Entonces, según esta teoría, ¿cuál fue la causa que fomentó el movimiento? Mira, aunque sí hubieron sectores y organizaciones, ¿verdad?, que lanzaron convocatorias y artistas que pues luego se unieron a los reclamos y ejercieron presión a través de las redes sociales y a nivel internacional, en este caso, que funcionaban, ¿verdad?, como líderes, el movimiento como tal se dio verdaderamente y se desarrolla en la indignación y la rabia colectiva que causaron los actos del gobernador y los otros miembros del chat. Precisamente por esto es que Turner y Killian en la teoría admiten que el comportamiento colectivo se produce en circunstancias donde existe una experiencia de tensión y esta experiencia de tensión se convierte en una situación ambigua. Los individuos entonces carecen de normas institucionalizadas normalmente y buscan entonces indicadores que marquen la conducta apropiada. De esta manera, la conducta de unos pocos se convierte en la norma emergente. ¿Y qué nos pudiera decir acerca de los eventos con mayor confrontación física que sucedieron en la noche? Pues mira, en ese sentido, la teoría de la norma emergente argumenta que la actuación de la persona depende de su percepción sobre las normas que rigen la situación en que se encuentra en ese contexto. Por lo que se vio en aquellas noches, esa percepción de normas que tenía la multitud eran normas con carácter de desobediencia civil. Lo interesante es que la ambigüedad de la situación favorece la aparición de normas que son creadas en el transcurso de la interacción con el grupo. En conclusión, los comportamientos multitudinarios reflejan verdaderamente los deseos de los participantes, pero también es guiado por normas que surgen según cómo se desarrolla la situación en el contexto. En ese caso, pues en esas noches. Ese deseo de los participantes era inicialmente la renuncia del gobernador. Esas normas que surgieron como reacción a la situación de fuerza y violencia policial reflejan entonces la orientación a la normativa dominante. Muchísimas gracias por esa explicación, doctor. Ahora continuamos con una Gracias a entrevista ustedes. al líder del movimiento La Protesta. Volvemos en breve. Ahora estamos acompañados por el líder del movimiento Protesta. Bienvenido, Alejandro. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de la protesta? Pues esta protesta ha sido una experiencia interesante. Pienso que el gobierno y la policía están provocando lo que es el uso de la violencia. El movimiento de nosotros, aunque haya surgido por la indignación colectiva que sentimos, hemos enfocado nuestro esfuerzo a que sea una lucha pacífica. En cambio, la policía no titubea en utilizar la fuerza, incluso gases lacrimógenos, para contrarrestar nuestros esfuerzos. Alejandro, entonces, ¿cuál tú entiendes que debería ser el rol del gobierno en esta situación? Pues en esta situación, el gobierno es parte del problema. Ellos han cometido actos de corrupción a lo largo de los años. Y ellos mismos convocan a la policía para enfrentar a los protestantes. Esto yo creo que afecta la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Puede que la gente diga que esto es una respuesta negativa, pero es que en nuestros alrededores, nosotros como protestantes, percibimos actitudes retantes por parte de los policías. Y cuéntanos, Alejandro, ¿por qué algunos de ustedes se cubren la cara? Pues la hacemos y tengo entendido que es para la protección física por si ocurre algún incidente durante la protesta. Lo que sí me he dado cuenta, y se lo he dicho a los muchachos, es que no pueden estar vandalizando por el hecho de que no le dan la cara y no los pueden identificar. ¿Algo más que quisiera añadir, Alejandro? Sí, definitivamente. Les pido al pueblo que no nos pongan en una etiqueta perjudicial. He visto cómo esa percepción hacia nosotros afecta a algunos protestantes, ya que nos señalan como si todos fuésemos agresivos o violentos, causando agresión en nuestras acciones. Nosotros estamos aquí para levantar la voz del pueblo. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos tu perspectiva. Ahora vamos a escuchar el análisis de nuestros otros invitados. Buenas noches, gracias por tenerme aquí como invitado. Es interesante lo que nos compartió Alejandro. Sus reacciones están basadas en las claves ambientales y la autoconciencia en relación a lo que es la desindividuación social. Esta respuesta es negativa, ya que en sus claves ambientales ellos persiguen una actitud retante por parte de los policías. Los protestantes optan, además, por cubrir sus rostros por el aspecto del anonimato, lo que les quita ese sentido de individualidad y a su vez les permite actuar de una manera más violenta sin ser reconocidos. También se puede ver cómo a través de las etiquetas que se le dan a los protestantes, siendo una negativa, aumenta la agresividad en sus acciones. Esto de poner etiquetas negativas o positivas en individuos es algo que afecta a la autoconciencia, ya que empiezan a verse a sí mismos como si la etiqueta realmente los definiera.
Muchas gracias, Alejandro. Ahora continuamos la conversación enfocándonos en los aspectos de la educación, socialización, propaganda y deshumanización. Volvemos luego de esta breve pausa. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hemos visto cómo los psicólogos sociales han aislado variables que pueden contribuir a la creación de perpetradores, como lo son el contexto del comportamiento, el anonimato, la difusión de responsabilidad. Ahora, ¿cómo lo hacen las políticas y agencias nacionales para transformar buenos ciudadanos en aquellos que son capaces de odiar a otras personas? Tengo entendido que esto involucra agentes de educación, socialización y propaganda. Efectivamente, todas las naciones educan a los niños para que aprendan información que el Estado cree que es vital para ellos. Esto lo podemos ver presente en las elecciones de nuestro país. A lo largo de los años hemos visto cómo se ha inculcado una cultura de fanatismo a los partidos políticos tradicionales. Entonces, ¿qué sucede cuando estos procesos educativos se distorsionan de modo de que prevalecen los prejuicios y los valores egoístas? Lamentablemente se suprime el conocimiento de la verdad. Esto sucede hasta cierto punto en la mayoría de los países cuando no incluyen la historia de sus atrocidades o derrotas en los textos de historia. Además, la educación se ve comprometida cuando los maestros y escritores de textos son subyugados por las fuerzas nacionales que los instruyen para enseñar falsedades a los estudiantes. Y estamos conscientes de que Puerto Rico no está exento de esta realidad. Ciertamente, la educación entonces entra a ser uno de los factores esenciales que influyen en la formación de individuos que en un sentido están siendo manipulados para formar un pensamiento tergiversado de la sociedad. Y esto no solo empieza en la educación, sino en los hogares de las familias. Claro, el hogar es el medio básico para educar a los niños, para transmitir las lecciones del pasado y para modelar la forma correcta de comportarse dentro de la sociedad. Exacto. El problema surge cuando en ese proceso de socialización los padres se convierten en agentes del Estado, cuya agenda incluye aprender a odiar, por ejemplo, a las minorías. Ellos mismos proporcionan razones y ejemplos convincentes para que los niños crean y emulen un pensamiento negativo. Y lamentablemente esto se refuerza a través de la propaganda que difunde el Estado. Vemos las campañas políticas, por ejemplo, cómo se enfocan en crear una imagen negativa de sus contrincantes para poder invalidarlos. Ciertamente, quiero añadir que en el genocidio la propaganda juega un papel fundamental en la construcción psicológica y sociológica del concepto de enemigo. En este caso, se da una abstracción en la que el propagandista puede incrustar todos los miedos y el odio de la ciudadanía. Por eso vemos que cada nación que va a la guerra debe primero construir el rostro del enemigo. Entonces se puede decir que esto va acompañado de un proceso en donde se priva a la persona o a un grupo de cualidades humanas positivas, porque la imagen que se comparte es inferior. Efectivamente, a ese proceso se conoce como el concepto de deshumanizar al enemigo. Una etiqueta deshumanizante tiene mucho poder para influenciar negativamente la percepción que crean las personas sobre el otro. Podemos ver que un ejemplo de estas etiquetas deshumanizantes sería entonces la palabra the N-word. Y en la actualidad vemos cómo surgen movimientos como el Black Lives Matter para luchar contra estas etiquetas. Muchas gracias por su aportación, compañero. Ahora pasamos con Ana María, que nos informará sobre movimientos como el antes mencionado y cómo se dan en este fenómeno de la desindividuación. Volvemos luego de una breve pausa. Ahora pasamos a las noticias internacionales con la analista Ana María Rey. Buenas noches a todos. Hoy en las noticias internacionales tenemos que ayer fue publicado el estudio de Stanley Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Este investigador quería encontrar una respuesta a la siguiente pregunta. Si Hitler te preguntara, ¿ejecutaría a un extraño? En el estudio se encontró con 65% obedecieron. También que 2/3 de los sujetos llegaron hasta el nivel final, que consistió en llegar al grado más alto de daño hacia la víctima. En 18 estudios del programa de investigación de Milgram, la cuantificación del mal llegó al 90% o al 10% de obediencia, y en cada estudio variaba un aspecto de la situación social. Para concluir, la respuesta a la pregunta anterior sería: sí, lamentablemente, al explotar profundamente nuestros patrones de comportamiento aprendidos de obediencia, la gente común podría ser seducida e iniciada a comportamientos que podrían llevar a matar a víctimas inocentes. ¿Alguna otra noticia que tenga para nosotros? Sí, ahora pasamos a otra noticia internacional y se trata del experimento de prisión de Stanford. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué sucede cuando sumamos muchos de estos procesos que contribuyen a la formación de los infractores? Deshumanizar a las víctimas, desindividualizar a los infractores potenciales, ponerlos en un nuevo ambiente extraño y anónimo,
y darle a los infractores el poder total y dejar a las víctimas impotentes. Ahora mi compañero Luis les va a hablar más sobre esta noticia. Muchas gracias. Luego poner una pausa. Ahora continuamos con nuestro compañero psicólogo social, Luis Rodríguez, que va a estar hablándonos un poquito más a fondo sobre lo que es el Prison Stanford Experiment. Adelante, Luis. Así mismo es. Pues del 14 al 20 de agosto de 1971 se hizo este experimento para medir la autoridad y el poder. ¿Dónde se hizo? Se hizo en el Stanford University, donde los estudiantes iban a ser pagados $15 la hora. Algunos tenían que hacer su rol de prisionero y otros de guardia. Estos prisioneros, o mejor dicho, estudiantes, se los llevaron de su casa sin avisar para hacerlo lo más real posible. Eran llamados por números, no por sus nombres. Sin darse cuenta, los guardias, en su rol, abusaban de estos prisioneros o estudiantes, los pateaban, los mandaban a hacer tareas, entre otros abusos. Al segundo día ya se estaban viendo los efectos psicológicos en los estudiantes, actuando como locos, gritando o incluso llorando. Y a estos estudiantes entraban los psicólogos y los sacaban del experimento. El experimento iba a durar, para Zimbardo, 2 semanas y sin embargo duró 6 días. Afirma María Konnikova, escritora para New Yorker, que el ambiente o la institución que demandan ese comportamiento y es lo que provoca el cambio en las personas. Y el experimento fue tan impactante que se hizo película en el 2015. Muchas gracias por esa explicación, Luis. Ahora pasamos con la... Queremos cerrar este segmento recapitulando rápidamente los puntos importantes que compartieron nuestros invitados. La desindividuación sucede cuando uno pierde el sentido de individualidad, cuando uno se encuentra dentro de un grupo. Y esto se ve representado cuando las personas empiezan a comportarse más bien como el colectivo en vez de una sola persona. Entendemos que las diferentes claves ambientales, como el contexto, los factores de anonimato, tamaño del grupo y difusión de responsabilidad, influyen para que se dé este fenómeno. Exactamente. Además, hemos visto que la educación puede corromperse cuando el Estado controla cómo debe de pensar una sociedad. Es imperativo que cada uno de nosotros se comprometa personalmente a nunca más permitir que la educación se convierta en una herramienta de prejuicio. Efectivamente, nosotros queremos enfatizar que la educación debe ser nuestra salvación, no nuestra condenación. Todavía hay fuerzas dentro de nuestro propio país y en todo el mundo que promueven el mal. Es posible sentirse identificados con un colectivo. Lo importante es aprender a resistir las presiones sociales indeseables para no perder ese sentido de individualidad. Muchas gracias por su atención y buenas noches a todos.